Hoy en la sesión de entrevista del blog latablaesmeralda.com tenemos a una invitada muy especial. Ella es una gran terapeuta especializada en traumas y abusos sexuales, en violencia de género, en educación sexual. Ella misma ha sufrido a lo largo de su adolescencia y de su infancia abusos sexuales y hoy está aquí como gran testimonio para contarnos cómo es posible superar y sanar este trauma. Ella es autora del libro En nombre del amor. Es Elena Vander, del blog elenavander.com. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal, Federica? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. A ti por la invitación, por considerar este tema un tema importante. Realmente lo es. Simplemente que, bueno, poquito a poco la sociedad va despertando y también va considerando lo importante. Y es bonito encontrar personas como tú que les interese hablar de esto. Es muy bonito. Cada vez que me invitan a hacer este tipo de colaboraciones, yo estoy encantada porque creo que hace mucha falta. No tenemos esta información en cualquier lugar. Sí. Y mucho menos un testimonio personal donde podamos aprender, vernos reflejados, darnos cuenta de lo que es normal, lo que no es normal en nosotros. Está como todo como muy tabú, ¿no? Está muy cerradito este tema aún. Y nos cuesta mucho hablar de esto, así que yo estoy muy contenta de que me hayas invitado a poder hablar de este tema. Yo también estoy muy contenta porque muchas personas me escriben que han tenido abusos sexuales o me lo confiesan hablando y siempre pasan por mucha vergüenza, por mucho miedo, sentido de culpabilidad, y entonces es necesario hablar de este tema ya de manera más abierta. Sí, más abierta. Entonces, cuéntanos quién eres, quién es Elena Vander, cuéntanos un poco tu historia sobre los abusos que has sufrido. Yo he nacido en Argentina y mis circunstancias de vida han hecho que desde muy pequeñita, casi 4 o 5 años, casi, empezara a vivir abusos sexuales. Al principio era una especie de novio, amante de mi madre, que ha estado un tiempo viviendo en casa, lo cual esta persona no solo abusaba de mí, sino también de mi hermana, de mi hermano, nos mostraba pornografías, a través del juego, porque lamentablemente muchas personas se acercan jugando, y como somos tan pequeñitos, es muy difícil no verlo como un juego, ¿sabes? Traía estas revistas y nos hacía creer de que las posturas que hacían estas personas eran divertidas. Entonces nosotros nos poníamos a hacer las posturas que él quería ver. Y él jugaba también con nosotros, ¿no? Estos fueron los primeros abusos sexuales. Claro, al principio un niño de 5 años normaliza esto. Yo lo he normalizado. Pensé que era un juego. Realmente parece un juego. No notas el peligro que estás corriendo en el momento que tú accedes a jugar a estos juegos de adultos, ¿no? Y además, los niños tenemos una gran necesidad de pertenencia, de ser aceptados, de cariño, de sentirnos especiales, de que alguien nos considere, nos vea, ¿no? Pero bueno, claro, en ese momento no nos damos cuenta, porque no tenemos madurez cognitiva, de que eso está siendo un abuso sexual. Con el tiempo, ya cuando nuestro cerebro es más maduro, sí que nos damos cuenta, pero al principio puede fácilmente entrar como un juego y no darnos cuenta. Incluso en varios de esos encuentros, este es el primero, pero yo he pasado por 6 hombres diferentes, 6 abusadores distintos a lo largo de mi vida, hasta los 15 años de edad más o menos. Para bien o para mal, tengo mucha experiencia en esto, a nivel personal. Y todos los abusos han sido distintos. Y esto a veces confunde mucho también a la gente. ¿Qué es el abuso sexual? Y a veces cuando uno piensa en el abuso sexual, solo piensa en la penetración. Y esto no es solo abuso sexual. Eso es un tipo de abuso sexual. Pero cuando alguien te desnuda, o cuando tú te obliga a alguien a tocarlo, o esa persona te toca a ti, o esa persona te mira con cara de deseo y te acosa sexualmente, esto también son abusos.
cuando alguien te saca fotos estando desnuda, te vigila en el baño para ver qué estás haciendo, se masturba delante tuyo. Estos son abusos sexuales, aunque no te toquen. Duelen igual y hieren igual. Es traumático de la misma manera. Entonces, el abuso sexual no es solo la penetración. Y yo he tenido la experiencia de pasar por varios tipos de abusos sexuales. La penetración, por suerte, no me ha pasado. Y las personas con las que he vivido estos abusos sexuales siempre han sido personas que estaban en mi entorno. Personas que no era, no sé, alguien que vivía en el barrio de al lado. No, eran personas que entraban a mi casa. La mayoría de los abusos sexuales sucede dentro del entorno del niño. Los tíos, los papás, los padrastros, los vecinos, los amigos de la familia, los abuelos postizos. Generalmente, también el porcentaje de abusadores son hombres, la mayoría son hombres. Pero no se descarta que sean mujeres. Yo con la experiencia terapéutica que tengo de estar apoyando a la gente en esto, también me han llegado casos donde han sido abusados por mujeres. Son menos frecuentes, pero también los hay. Entonces, en mi caso, los abusos han sucedido durante esos 10 años de mi vida, más o menos. Ahora, uno diría, ¿pero cómo puede ser que dure tanto tiempo? ¿Nunca te diste cuenta que estabas siendo abusada? Y creo, por mi sensación y por mi experiencia, que una vez que el cerebro normaliza el abuso sexual, tú empiezas a vivir eso como algo normal. No te das cuenta que eso está siendo algo malo para ti. O no te das cuenta qué secuelas te van a traer a largo plazo. En ese momento no somos capaces de percibir cuánto amenazante es para nuestro desarrollo. Y esto es un poquito, no sé si estoy siendo muy breve, pero es un poquito introducir de qué manera es fácil vivir estos abusos, de qué manera yo los he vivido, y qué es lo que ha pasado durante estos 10 años. Sí, bueno, no, me gustaría saber cómo te has sentido mientras te estaba pasando esto, antes y después. Porque, claro, entiendo que cuando eres tan pequeño, como tú dices, el cerebro normaliza. Y aunque sabes, y supongo dentro de ti que a lo mejor, no sé, a lo mejor que no es algo que te hace bien, pero tampoco lo ves como algo tan negativo. Ya. Es como que te acostumbras y Exactamente. lo llevas. Y es muy normal. Sí, perdón. Perdona. Es muy normal sentir en estas situaciones, aunque no nos damos cuenta, miedo, pánico, sensación de vergüenza, inseguridad. En mi caso, también tenía una necesidad muy profunda de sentirme vista por alguien. Y si el precio era la sexualidad, me daba igual en ese momento, porque no sabemos ese valor, qué significa ese valor. Entonces, estos hombres que se me acercaban, de alguna forma eran personas que me veían. No era la manera más amorosa de verme, pero me sentía vista por ellos. Ellos me hacían sentir especial de alguna forma. Me buscaban, no para algo bueno, pero vuelvo a repetirme, en ese momento cerebralmente uno no se da cuenta. Claro. Uno solo se siente adulto, se siente especial, se siente visto, se siente regalado, se siente compensado. O por caramelos, o por dinero, o por favores, o por lo que sea, ¿no? En mi caso, yo no he recibido violencia junto con los abusos. Vale. Pero también lo hay. Sí. Entonces me imagino que esto todavía hiere mucho más. No he sentido una violación, por ejemplo. Siempre han sido estas invitaciones como juego, como algo seductor, como algo... bueno, en el fondo también lo buscaba yo.
A veces pensamos que el abuso sexual simplemente sucede porque sí, ¿no? Pero en realidad es mucho más profundo. Para que un niño viva un abuso sexual, tiene que haber una gran desestructuración. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente el niño está solo, o no tiene el afecto y la presencia de sus tutores o de sus papás. Entonces el niño busca una referencia, busca que alguien lo vea, que alguien lo haga sentir bien, que alguien lo quiera. No nos damos cuenta del precio que pagamos por ello. Claro. En realidad deberían estar nuestros padres protegiéndonos para que esto no ocurra, para que no paguemos cualquier precio por sentirnos vistos. Porque en ese momento no nos damos cuenta de la amenaza y del peligro. Llega un momento que sí que empiezas a darte cuenta, a lo mejor con 9, 10 años, 8 años, depende de la madurez del niño, 11, 12, que algo no va bien. Tú te puedes llegar a dar cuenta, pero es como si en ese momento, no sé cómo decirlo, como si te lo replanteas, te generaría tanta vergüenza que no saldrías de debajo de la cama. Entonces, prefieres minimizar todo eso. En mi caso, yo he minimizado para poder salir de ahí. Bueno, no es importante, da igual, yo no he hecho nada, a mí no me pasó nada, lo negaba. ¿Vale? Y entonces seguí adelante como que a mí no me hubiera ocurrido nada, de una manera bastante disociada. Esto también traía las consecuencias que traía. No podía conectar con las personas, no podía confiar en absolutamente nadie, no podía entregarme, no sabía amar. Fantaseaba sobre las relaciones, pero en realidad no podía tener un contacto real con las personas. No tenía amiguitos, me costaba mucho hacer amiguitos cuando era pequeña. Jugaba más bien con las personas que estaban cerca de mí, pero no generaba ningún lazo. Mi madre me dice que era como muy introvertida, o no es para menos, que le costaba mucho sacar mi información. Y en el fondo yo había perdido también en ese momento la confianza en ella. ¿Por qué? Vuelvo a decir, generalmente cuando vivimos abusos sexuales es muy desestructurador. Mi madre utilizaba la violencia como... Casi la mayoría de los casos de abusos sexuales, generalmente estos niños tienen una desestructuración en la familia, en la estructura de la familia. Yo venía de una madre separada que sufría también violencia física de parte de mi padre. Estos fueron uno de los motivos por los cuales ella se tuvo que separar. Luego mi madre tuvo que trabajar para sostener a 3 niños, lo cual evidentemente trabajaba todo el día. Y nosotros estábamos un poco a la suerte de la vida. Nos cuidaban distintas personas, vecinos, venían gente a cuidarnos a casa cuando salíamos del cole. Incluso estuvimos internados en un instituto de estas de acogimiento de niños durante un tiempo, hasta que mi madre se pudo estabilizar y poder mantenernos en casa. Y por eso digo, es como se desestructuran varias cosas, ¿no? Dejamos de tener seguridad, dejamos de tener armonía en el hogar, dejamos de tener un amor, una escucha, un sostén en el hogar. La mayoría de niños que hemos vivido abusos sexuales, siempre hay una desestructuración que genera mucha vulnerabilidad en el entorno. Entonces cualquiera puede acceder al entorno porque el entorno es débil. No sostiene, no protege al niño. Claro. Una de las charlas que he tenido con mi madre no hace mucho, porque a mi madre le costó aceptar esto, ¿no? De que había cierta responsabilidad en ella. No porque ha querido dejarme sola, pero sí darse cuenta que quizás, bueno, no fue tan buena madre que le hubiera gustado. Y le digo, bueno, no te estoy hablando que me pasó una vez. Vamos a imaginarnos que me pasó una vez, es un accidente, un descuido, no te diste cuenta. Me quedé en la casa de una amiguita y el padre de mi amiguita me abusó, no te diste cuenta. Vale.
pero 2 veces, 3 veces, 5 veces, 6 veces, durante 10 años, quizás hay algo que no va bien. Quizás no es un accidente. Y realmente es muy doloroso enfrentarlo así. Porque hay veces que las familias no apoyan, minimizan estos casos. Y ya sufrimos bastante las personas que hemos pasado por abusos, como para encima tener que aceptar que nuestra familia no nos apoya. Es doblemente traumático esto. Es muy duro para algunas personas. Yo he tenido la suerte de poder hacer un proceso con personas tremendamente, terapeutas tremendamente empáticos. Fueron ellos los que me hicieron dar cuenta que no era mi culpa. Pero durante muchos tiempos yo he cargado con esta sensación de sentirme responsable de los abusos sexuales. No me daba cuenta que era una menor de edad, que no tenía la madurez emocional que tenían mis abusadores y que yo iba a acceder al contacto, decía que sí a ese contacto físico, a ese contacto sexual, pero porque pensé que era la forma de afecto que había. No me imaginaba otra manera sana, no estaba educada tampoco, no sabía diferenciar. Eso lo tuve que aprender yo, no me lo enseñaron en casa. Ni siquiera una profesora, una maestra, una tía, una abuela, nadie me lo enseñó. Y a veces los niños nos sentimos muy desamparados porque venimos un poco como, bueno, sin saber nada, todo se aprende, ¿verdad? Aprendemos a caminar, a hablar, a relacionarnos, vamos a la escuela, a tener amigos, etcétera, etcétera. Aprendemos, todo el tiempo aprendemos. Y aquí hay un gran vacío. No preparamos a nuestros hijos para la vida. A mí no me prepararon para la vida. Yo no sabía que esto malo me podía pasar. Si lo hubiera sabido, probablemente hubiera ocurrido igual, no lo sé. Pero hubiera sabido, hubiera tenido más información de que me podía defender, de que podía decir que no, de que si no me gustaba prefería que tal, o relacionar, estoy buscando afecto, no estoy buscando sexo. Porque el niño no busca sexo. Claro. El niño busca afecto, busca amor, busca conexión. No está buscando sexo. Y esto es muy confuso para un niño. Y con un adulto que tiene estas secuelas postraumáticas a largo plazo, confundimos estas cosas todavía. Pensamos que todo pasa por el sexo, que la forma de tener afecto es sexual. Y no es real, son dos cosas distintas. El afecto, es cariño, es amor, es escucha, es comprensión, es apoyo, es acompañamiento, es compartir. Esto es el buen afecto. Y luego tenemos un afecto más tóxico, unas relaciones tóxicas, donde recreamos nuestros traumas una y otra vez. Entonces es otra cosa. Pero como nuestro cerebro normaliza, entonces esto nos genera una gran desorientación, mezclamos todo. Y ya no sabemos qué es tóxico, qué no es tóxico, qué es bueno, qué no es bueno, qué está bien, qué está mal, ya está todo mezclado. Claro, ¿qué nos ocurre de adultos? Nos vemos infelices. Vemos que terminamos haciendo cosas que no queremos por favores o por tener estabilidad o por tener seguridad o por tener algún beneficio con eso. Pero pagamos un precio alto, que es el coste de nuestra propia vida, nuestra propia libertad, nuestro propio ser nosotros mismos. Y este tipo de traumas condiciona muchísimo el ser libre y poder ser quien eres. Porque terminas siendo lo que el trauma hace de ti. Y nos transformamos en personas a veces miedosas, desconfiadas, rabiosas, agresivas, compulsivas, adictivas, inseguras, o excesivamente sexuales, o totalmente bloqueadas sexualmente, manipuladoras, mentirosas. Nos transformamos en estas personas. Pero no es que somos así, no somos así. Somos buenas personas. Ya hemos sufrido mucho. Pero estas
estos comportamientos son nuestra forma de supervivencia. Y a veces no nos damos cuenta y juzgamos esto de nosotros mismos. Pero en realidad no, tenemos que ver que gracias a esa conducta, nosotros estamos vivos. Todavía me puedo proteger, me puedo defender, puedo manejar mi vida. Entonces, todo lo que somos hoy es importante. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Pero no castigues lo que consideras malo en ti, porque probablemente fue eso lo que te salvó la vida. Exactamente. Y esta ha sido mi manera de empezar a sanar también, de darme cuenta que mis defectos, entre comillas, no eran defectos, eran mis estrategias de supervivencia. Que yo necesitaba todo eso para no caer en el profundo dolor que llevaba, no caer en el profundo pánico que tenía cada célula de mí. Necesitaba toda esa estructura. Y me ha llevado mucho tiempo ir saliendo de ahí, de esa estructura, permitiéndome despacito soltar todas esas estructuras. Lleva mucho tiempo, no es una cosa que cambia de un día al otro. ¿Y cuando te Si alguien tiene algún método rápido, que me lo diga. El mío no lo fue. Una cosa, ¿cuándo te has dado cuenta, o sea, cuándo te has permitido hablar de este tema? La primera vez que te has cuestionado, quizá que ya tocaba hablarlo, ¿no? Y supongo que es un secreto, ¿no? También el tema del secreto entre una persona adulta y un niño genera esto como de sentirse importante, ¿no? El hecho de tener un secreto, ¿o no? En parte sí. No daría, digamos, no le daría este aspecto. Lo plantearía diferente. Cuando un niño vive un abuso sexual, por ejemplo, generalmente al mismo momento se están viviendo otro tipo de traumas. Por ejemplo, el desamparo, la desconexión en casa, la falta de conexión con los padres, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de cosas que están fallando, porque si no, un niño fácilmente le pasa algo que no le gusta y va y lo cuenta. Así de fácil. Ahora, si en el momento que el niño se atreve, aunque tiene mucho miedo de lo que va a pasar, se atreve a decir esto, pero la persona que lo está escuchando, que puede ser un primo, un amigo, ¿sabes? No necesariamente los padres, minimizan la situación o le quitan importancia o no animan a la persona a que plantee esto como algo serio, queda ahí. No es que no lo hemos dicho. Vale. No, lo hemos dicho en un momento o en una situación o a una persona que no ha estado a la altura para ayudarnos. Hay niños que directamente no lo han dicho nunca, por el miedo a las consecuencias. La mayoría de nosotros tenemos miedo a las consecuencias. Si abro la boca, ¿qué va a pasar? De cualquier lado, ¿eh? Con nuestra familia, con el abusador, con nosotros. Da miedo revelar este tipo de cosas. Da como mucho respeto. Y si a esto le sumamos que sentimos responsabilidad y culpa, olvídate, no lo decimos nunca más. Porque claro, en el momento que tú dices, vale, yo he vivido abusos sexuales y te sientes responsable, ¿cómo haces para decir, yo soy una niña prostituta, soy yo la que he ido a buscar los abusos sexuales? ¿Cómo haces para hacer esto? No lo haces. Claro que no. Y si además le sumamos que sentiste placer, ya eres una cualquiera. Entonces, a veces tenemos la idea errónea de que el abuso sexual tiene que ser algo sufrido, algo feo, algo torturador, algo imperdonable. No, no necesariamente. Y esto nos confunde mucho. Principalmente las personas que han vivido abusos sexuales y han tenido placer, han tenido cariño, han sentido afecto con esa persona. Esto
Es como, ¿qué hago? ¿Lo juzgo? ¿No lo juzgo? ¿Me siento culpable? ¿No me siento culpable? ¿Cómo hago para enfadarme con él? Si en realidad nos queríamos. Es muy confuso, es una situación muy desestructuradora. Por eso digo que es difícil. Es tan difícil que cada vez que tratamos un abuso sexual es algo personal. No hay un parámetro general. Porque estamos hablando de seres humanos. Y somos muy complejos. Y en esa complejidad podemos encontrar de todo. Muy bien, entonces, ¿cómo has hecho tú para salir de esto? Para darte cuenta que ya tenías que hablar de este tema con alguien que ya estaba sufriendo mucho. Accidentalmente, y digo accidentalmente porque no se sabe en qué momento, todos tenemos un momento distinto en la vida, ¿eh? Ocurre con algún cambio, con alguna cosa importante, que esto aparece. A lo mejor una meditación, a lo mejor un trabajo personal que estás haciendo, algo te hace pensar en esto. En mi caso, notaba que yo había ido generándome retos en la vida, que yo tenía que sentir que quería superarme. ¿Por qué? Porque en el fondo me sentía poca cosa, muy avergonzada, no tenía autoestima, entonces siempre me desafiaba. Tenía que conseguir un buen trabajo, ser guapa, salir, estar en las mejores fiestas. Trataba siempre de hacer como lo mejor cuando era adolescente, ¿no? O un poquito más que adolescente. Y luego decidí abandonar mi país e irme a vivir a otro país. Y entonces ver si era capaz de mantenerme en ese país, sola. Siempre me iba poniendo retos cada vez más grandes. Hasta que llegó un momento que sentí que ya me había mostrado todo lo que me tenía que mostrar. Pero me seguía sintiendo mal. Seguía sin tener conexión, sin tener amor en mi vida, sin sentir que disfrutaba de las cosas. La mente me llevaba a pensar una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Siempre tenía metas nuevas, pero nunca podía sentir. Y un día leyendo un libro, alguien hacía un trabajo con la naturaleza. Esto me tocó. Fue una de las pocas veces que empecé a sentir emociones a través de la naturaleza. Muchas personas abusadas, o incluso que han vivido violencia, tenemos buenas conexiones con los animales y con la naturaleza, pero no con los seres humanos, porque son los que nos han hecho daño. Entonces, internamente en nuestra psique está esta información. Los seres humanos no son de fiar. Entonces, jamás nos relajamos cuando hay un ser humano. Pero sí que nos podemos relajar en la naturaleza, sí que nos podemos relajar en contacto con los animales. Esto era más fácil para mí. Y para la mayoría de personas que hemos vivido traumas con otros humanos. Y así fue como empecé, haciendo trabajos chamánicos en una playa de México, notando que podía sentir, que era posible sentir. Y después me acerqué a todo lo que es al mundo de la exploración del niño interior. Mi primer terapia, mi primer grupo de 5 días, juro que me habré llevado un 10% de información nada más de todos esos 5 días. No había más capacidad en mí para sostenerlo. No quería escuchar más, no podía escuchar más. Dios. Y fue como, Dios mío, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa. Pero no me daba cuenta que estaba relacionado con mis abusos sexuales. Solamente me reconocía en todas las heridas que tenía. Herida de abandono, herida de vergüenza, herida de miedo, de inseguridad, de dolor. Era como... lo tenía todo y digo, no me falta nada. ¡Qué horror! Esto no puede ser. Y entonces, creo que después de 2 años de estar trabajándome a mí misma, en uno de los grupos que estábamos explorando la sexualidad, ahí conecté con la profunda vergüenza que sentía.
respecto a mí y a mi vagina. Y esto me ayudó a darme cuenta y a compartirlo públicamente, pero no de una manera disociada, porque yo siempre accedía a la memoria de mis abusos, hasta hoy, solo que hoy no tienen el componente emocional disturbante que tenía antes. Que esto es lo que la mayoría de nosotros nos molesta, lo que despierta sintomáticamente en nosotros. Esto es lo que molesta. Entonces, accedía siempre, te lo contaba como si ahora te dijera que hay sol fuera. No va conmigo. Esto se llama disociación. Contamos nuestra historia, pero como si no nos hubiera pasado a nosotros. Entonces yo accedía a esto, no había problema, lo comentaba, así, no, mi infancia fue muy bonita. Esta era la fantasía en la que yo me aferraba, ¿vale? Porque era mi estrategia de supervivencia, no mirar lo malo. Suelo decir que, no sé si habéis visto o si has visto alguna vez la pantera rosa, que cuando tiene muchos globos en la mano se empieza a elevar. Sí, sí. Bueno, yo era la pantera rosa con todos estos globos, y de repente un pajarito me empezaba a pinchar los globos y cada vez estaba más cerca de la mierda. Fue, ¡no! Y no sabía cómo salir de ahí. Y el problema es que no hay marcha atrás. Una vez que te empiezas a dar cuenta de las cosas, te las tienes que mirar. Entonces ahí empecé a darme cuenta que, bueno, mis abusos sexuales realmente habían hecho una gran herida en mí. Y ahí me lo empecé a tomar más en serio. Empecé a trabajar todas las emociones que estaban muy desorganizadas en mí, porque el abuso empezó a suceder, mejor dicho, en un momento de mi vida donde yo todavía no tenía recursos de supervivencia armados, no podía huir. ¿A dónde iba a ir? Podía luchar, porque la autoridad era más grande que yo, más peligrosa que yo. No, lo único que podía era congelarme, disociarme, y era lo que hice. Muchos de nosotros utilizamos estas herramientas, cuanto más pequeños somos, de supervivencia. Entonces ya nos sentimos, no nos involucramos, bajamos cortina. Son formas de supervivencia que tienen que ver con el congelamiento. Muy interesante. ¿Qué conseguiste mejorar en tu vida y que te ayudó a superar tus heridas? Creo que comenté lo que me ayudó a superar las heridas, que fueron el trabajo terapéutico que fui haciendo y empezando a encarar de verdad, seriamente, el tema del abuso sexual, ¿no? Y ver las secuelas que había traído. Pero también, vuelvo a comentarlo, como muchas veces no es solo el abuso sexual lo que está ocurriendo. En mi caso, al haber vivido violencia física y violencia verbal, esto acrecentaba más todavía mi sensación interna de amenaza, de peligro con los humanos. No podía fiarme de nadie porque fácilmente me iban a castigar si hacía algo malo. Esto ha hecho que yo no comentase fácilmente. Así todo, cuando lo comenté, tenía unos 15 años más o menos, cuando lo comenté, mi madre no tuvo la fuerza de poder sostener esto. No tuve apoyo de su parte. Pero esto le pasa a mucha gente, porque los padres muchas veces entran en shock. No saben qué hacer con eso, o se sienten tan incapaces de sostener esta problemática que prefieren que te calles. Ya lo superarás algún día. Y no, es muy difícil sostener esto, porque generalmente trae conflictos internos en la familia. Tienes que encarar a tu padre, o a tu cuñado, o a tu vecino, o a tu amigo, o a tu lo que sea. No es fácil. Es una desestructuración la que se genera, porque el abuso sexual lo consideramos un trauma personal, pero no es un trauma personal. Es una desestructuración del grupo. Cada vez que un niño es abusado y alguien tiene que interferir para defender a ese niño, tú tienes que pelearte con el entorno, con el abusador, con la familia del abusador y con el resto de tus familiares para defender a ese hijo.
O sacar esto a la luz y ver qué se va a hacer, si se denuncia, si no se denuncia. Es una situación muy difícil que afecta a todo el entorno. Por eso es tan difícil hablar de esto, porque desestructura el núcleo cada vez que ocurre algo así. Que realmente el trabajo lleva a toda la familia, ¿no? ¿Eh? El trabajo al final es de toda la familia. Sí. O sí, abarca a todos. Sí. Quien se involucra, porque no todos los miembros de la familia responden igual a lo mismo. Entonces, cuando una persona, en este caso hablo de mí, cuando yo inicié mi proceso, no esperaba el apoyo de mi familia. Sabía que tenía que sacarme adelante, digamos. Por suerte tuve estos terapeutas, vuelvo a decirlo, que he estado a su lado 10 años más o menos, haciendo bastante trabajo personal, que para mí era una referencia sana de humanos. Y estuve trabajando muy profundamente con ellos, todo este tema y toda la desestructuración que había, mi desorden emocional, mi shock, mi disociación, mi vulnerabilidad, permitirme sentirme débil, necesitar, confiar en las personas, en los hombres. Imagino que estas son las secuelas, ¿no? A largo Sí, plazo. sí, son las secuelas que generalmente ¿No? La vivimos. disociación especialmente será una... congelar las emociones. Sí. Es un viaje realmente, poder sanar este tipo de cosas. Pero hay una gran recompensa desde mi propia experiencia. Claro que se necesita disciplina, constancia, paciencia con nosotros mismos para poder salir de aquí, de no identificarnos en el trauma, porque en realidad cada vez que estamos sintiendo los síntomas del trauma, nosotros estamos en un estado disociativo con la edad con la que estábamos viviendo eso. Aunque hoy en nuestra vida no esté pasando, la sensación que tenemos ahora es esta, la de nuestro pasado. Entonces se mezclan las dos cosas. Para salir de aquí tiene que generarse una descarga del trauma y entonces podemos estar presentes. Mientras que estemos aquí, estamos disociados, perdidos en la memoria del trauma. No estamos viviendo nuestro presente y no podemos nutrir nuestro presente. No podemos elegir cosas buenas en nuestro presente porque nuestra psique todavía sigue recreando esto sin querer, sin darse cuenta. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar en el presente, podemos empezar a darnos todas aquellas cosas que no tuvimos. Seguridad, amor, paciencia, comprensión, nutrición, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar aquí para empezar a darnos eso que no tuvimos. Y tener el coraje de ser capaces de notar nuestro abandono, nuestro vacío, nuestra sensación de desamparo que hemos vivido. Es duro entrar aquí, porque marca el ser esto. ¿Cómo puede ser que he venido a este mundo para estar tan desamparada? No tiene sentido, ¿verdad? No. Entonces, tenemos que tener el coraje incluso de llegar a esta profundidad. Y esto nos permite estar en el aquí y ahora y empezar a generar cosas nuevas en nuestra vida, cosas más bonitas, a elegir mejor, a empezar a elegir, que es lo que no pudimos hacer aquí. Ahora podemos elegir. Y esto es un trabajo que yo le llamo como de sanación, ¿no? Cuando tenemos la nueva entereza, un nuevo lugar en donde podemos empezar a elegir cosas buenas para nosotros. ¿Y qué es bueno? Aprender qué es bueno, porque aquí no sabíamos qué era bueno. Y esto nos va dejando despacito salir, nos va permitiendo salir despacito desde este lugar traumático y vivir una vida mucho más desde nosotros. Pero lleva tiempo
entrar aquí. Llevan tiempo volver a confiar en los seres humanos, en estar disponible, en hacer conexiones íntimas. Cuando digo íntimas no digo sexual, sino conexión de la manera que estamos hablando. Si yo tuviera todavía mucho miedo, no te hablaría así, no podría hablarte así. Entonces, esto nos marca cómo vamos despacito saliendo del trauma, porque notamos que podemos entrar en estos espacios que muchas veces son incómodos, pero que dejan de serlo. Claro. Y podemos hablar con libertad, ser nosotros mismos. Esto es lo que se gana. Entonces se puede superar este trauma. Tú eres el testimonio que sí, que se puede. Y eso me parece maravilloso. Entonces, has escrito un libro, En nombre del amor. Y quiero ¡lo tengo aquí! Claro, quiero preguntarte qué te llevó a escribir este libro y qué transmite, cuál es el propósito, en qué caso se recomienda leer este libro. Vale. Este libro es una manifestación de mi necesidad de ayudar a otros. De mi necesidad de ayudar a otros. Una vez que yo noté que me sentía libre, que podía vivir mi presente, pensé, ¡ah! ¡La gente tiene que saberlo! Lo juro, fue como un, lo tienen que saber que se puede, lo tienen que saber, porque yo no lo sabía. Y fue esta energía la que escribió el libro. La gente tiene que saber que se puede. Entonces, aquí dentro hay 5 capítulos, cada capítulo habla de una parte diferente del abuso sexual. Al principio está mi testimonio, después hablo del tema del secreto, que fue una de las preguntas que me hiciste. ¿Por qué mantenemos el secreto? Incluso hasta siendo grandes mantenemos el secreto. ¿Cuáles son los miedos que aparecen? ¿Y qué es lo que nos hace sostenernos ahí tanto tiempo? Hay otra parte donde hablo de prevención, hay una parte donde hablo de las secuelas traumáticas a largo plazo para que las personas sean conscientes de lo que les pasa, de que a lo mejor síntomas que sienten hoy tienen que ver con el abuso sexual, porque como dije, no hay muchos lugares que sean claros con esta información. Entonces a veces normalizamos una secuela, bueno, yo soy así de histérica. No, estás teniendo una disociación en tu rabia porque a lo mejor algo está pasando dentro de ti. No eres una histérica. Yo soy una persona desconfiada. Esto es típico que lo escuchemos. No eres desconfiada, te has hecho desconfiada. Y entonces cuando empezamos a leer este tipo de cosas, bueno, nos hacen entender también de que nosotros estamos viviendo nuestras secuelas como parte de nuestra personalidad. Cuando en realidad no somos eso, somos otra cosa, que todavía no sabemos qué es. No. Y, ¿qué más? Te he dicho 5, no, te lo mencioné, y hablo también de la sexualidad. Hay un capítulo donde también hablo de mi sexualidad y la adicción sexual que yo desarrollé. Hay personas que se bloquean y no quieren saber nada y no tienen relaciones sexuales, pero hay otras personas que respondemos con lo opuesto, a tener muchas relaciones sexuales. Y como claro, en mi caso, la relación sexual estaba relacionada con el afecto, entonces yo, cuanto más sexo tenía, más querida me sentía. Y esto no me daba cuenta. O si yo daba a ese hombre que estaba en mi vida sexo, pues me garantizaba que me quisiera o no me dejara. Entonces, todo esto está reflejado en el libro. Y es un libro que cuando uno está todavía en una fase de negación, empieza a hacerte reflexionar. Incluso personas que han revisado el libro, que me han ayudado a revisar el libro, me cuentan que no necesariamente es para personas con abusos, que a veces te hace ver las heridas desde un lugar como, ¿no?, de conciencia.
Entonces hablo mucho de las heridas cuando hablo también de mi experiencia. Entonces es como un guía, como una especie de toma de conciencia. Entonces cualquier persona que tenga ganas de profundizar en este tema es un material muy válido. Muy interesante. Los feedback que he recibido, las opiniones que he recibido de la gente, es que es un libro que suele ser de ayuda. Porque lo he escrito una vez que he hecho mi proceso y también con el conocimiento, con la formación terapéutica que fui cogiendo a través de mis entrenamientos. Entonces, es una mezcla, un poco como esta conferencia. Mi historia mezclada con una base mucho más sólida, más teórica, más científica también. Pero sin perder la parte humana de lo vivido, ¿no? Entonces, el libro es un poco así. Maravilloso. Aparte, Elena tiene un programa muy bonito online de videoconferencias sobre los abusos sexuales. Y me gustaría que explicaras un poco cómo funciona. Bien. Una vez al año o 2 veces, cada 6 meses, intento iniciar un programa de apoyo para las personas que han vivido abusos sexuales. Son 10 encuentros. En cada uno de los encuentros tratamos un aspecto distinto del abuso sexual. Entonces, la primera media hora es un poquito teórica, donde hablamos sobre las distintas heridas, por ejemplo, o distintas emociones, o distintas sensaciones, cosas que tengan que ver con el abuso sexual. Y luego, en la siguiente media hora, doy ejercicios y herramientas que las personas van a practicar durante ese mes, para ir integrando la conciencia y la sanación, poquito a poco, de cada uno de esos aspectos que vamos abordando. Entonces es un apoyo, es online, no es algo, es una cosa grupal. Las personas no necesitan dar su nombre, pueden con un apodo poder entrar, Mac, Nick o lo que sea, para proteger también la privacidad. Entonces, cualquier persona desde casa puede asistir a las videoconferencias y participar sin que nadie sepa quién es. Porque al principio nos da mucha vergüenza hablar de esto y dar la cara. Entonces, simplemente lo hago así por respeto al proceso de cada persona, y también si algún hacker se cuela en nuestros ordenadores, que nadie sepa quién es. Exacto, cuidarnos de verdad. Ahora nos tenemos que cuidar, ahora que podemos nos tenemos que cuidar. Estoy de acuerdo. Bueno, yo te agradezco muchísimo por esta entrevista, que para mí, yo iría haciéndote preguntas todo el día, pero bueno. Es muy interesante este tema y hay que hablarlo mucho porque es un tema tabú y muy pocas personas tienen la capacidad como tú de hacerlo tan fácil, de contarlo de manera tan simple, ¿no? Así que bueno, estoy muy contenta. Yo invito a todos tus seguidores, seguidoras, de que si tienen preguntas respecto a esta conferencia que hemos hecho, que te escriban. Exacto. Y en la medida de lo posible yo iré respondiendo a las preguntas o curiosidades que haya. Y si vemos que hay muchas preguntas, entonces en ese caso, si quieres, también me ofrezco para que podamos responder esto, y a lo mejor estas respuestas puedan servir para muchas otras personas. Y hacemos otro vídeo si hace falta. Maravilloso. Vale, corazón. Muchas gracias. De nada, Federica. Un beso muy grande y bueno, nos veremos a la próxima vez, seguro. En algún lugar. Sí, seguro. Después de esto habrá más contacto. Adiós, guapa. Un beso. Adiós.